Capítulo 3 está dedicado simplemente a estudiar algunas parametrizaciones y sobre todo a revisar algunas formas, algunos métodos de parametrización. Hasta ahora las funciones en los ejercicios que estuvieron trabajando en el capítulo 2 les fueron directamente dadas, ¿sí? El objetivo de esta unidad es que vayamos identificando las parametrizaciones y ver cómo se construyen algunas de estas expresiones que vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es definir una parametrización regular. Acá habla de una parametrización uniparamétrica, es decir, que tiene un único parámetro, pero como habíamos visto en la primera clase, todas las curvas tienen un único parámetro. Entonces, las parametrizaciones que trabajemos durante todo este cuatrimestre van a ser siempre uniparamétricas. La única variable va a ser t, o bueno, la letra que elijamos para representar al parámetro. Para que sea regular la parametrización, lo que se les va a pedir es que sea de clase C1. Esto es algo que habíamos repasado en la clase anterior. Pedirle que sea de clase C1 implica pedirle que la función sea continua y que además su derivada sea continua. ¿Sí? Ese es el objetivo de que ustedes tengan el repaso del análisis de las continuidades y de los límites en el capítulo anterior. Y lo que es importante, lo que es más importante de la regularidad de una parametrización, es que se le pida que no haya ningún valor de t en el dominio, en el intervalo del dominio del cual estamos trabajando, tal que su derivada se anule. Acá vamos a ver que hay un error de tipeo. Acá tendríamos que expresar este como vector nulo, ¿no? Porque está igualando la función vectorial, que es un vector, a 0 escalar, cosa que está mal, ¿sí? Entonces, pasando un poquito en limpio, hay dos axiomas que debe cumplir una parametrización para ser regular: es que sea de clase C1, es decir, que sea continua y que su derivada lo sea, en el intervalo, ¿no? Ojo que hay funciones que van a estar acotadas y que no es necesario que esto sea para todos los valores de R para T, sino que en el intervalo en el cual estamos trabajando. Y segundo, que su derivada en ese intervalo no se anule, no se iguale al vector nulo. Ténganlo presente esta definición que les acabo de dar, porque muchas veces aparece en los exámenes y en los ejercicios, ¿sí? Se les pide que ustedes construyan una parametrización o que evalúen una parametrización dada, y se les pregunta, se les pide que estudien la regularidad o que analicen si en algún punto la función no es regular. Entonces tienen que analizar estas tres cosas, siempre justificando. Si es continua, justificando; si dicen que no es continua, justificando, tanto la función como su derivada; y si el vector derivado se anula o no se anula, bueno, siempre estableciendo las justificaciones correspondientes para la respuesta. Eso sería el concepto de una parametrización regular. Y lo que sigue son ejemplos de parametrizaciones obtenidas para curvas que están en R2. Lo primero que brinda el apunte son unas cuantas parametrizaciones de la circunferencia. Dada esta curva, sabemos que la circunferencia no es función desde el punto de vista del análisis matemático, uno al menos, pero sí va a ser función la parametrización que le haga corresponder a un valor del parámetro un punto sobre el plano. Una de las parametrizaciones, la primera, que es lo que se llama la parametrización trigonométrica, es algo que vamos a utilizar muchísimo, consiste simplemente en pasar el punto XY a sus coordenadas polares. En este caso lo que estamos parametrizando es una circunferencia de radio 1, ¿sí? Si nosotros el punto que acá está llamado XY lo descomponemos según el ángulo t, es decir, el ángulo va a ser el parámetro en la parametrización, x pasa a ser el coseno de t, e y pasa a ser el seno de t. Si la circunferencia no fuese de radio 1, fuese de radio r, x sería r por el coseno de t, e y sería r por el seno de t. Eso me permite decir que el punto XY se reemplaza la x por el coseno de t, la y por el seno de t, y acotamos al parámetro t a 0,2pi. Como t es el ángulo,
para parametrizar todos estos puntos de la circunferencia, podemos empezar en 0, el ángulo 0, irlo haciendo recorrer la circunferencia, y cuando llego a 2pi, ya parametricé toda la circunferencia. Si yo hago a este t valer de 0 a 4pi, lo que ocurre es que arranco acá, el punto empieza a recorrer la circunferencia, llega a 2pi y sigue dando vueltas. Entonces es como que hay dos valores diferentes de t a los cuales le corresponde el mismo punto sobre la circunferencia, y eso no queremos que ocurra. Entonces acotamos el parámetro de 0 a 2pi. Podría hacerlo de menos pi a pi, si quisiese. Por ejemplo, para menos pi arrancaría acá y daría la vuelta así. Arrancaría en menos pi y terminaría en pi. Pero bueno, lo usual es hacerlo de 0 a 2pi. Esto es una parametrización, una de las parametrizaciones trigonométricas que se puede dar. Sería interesante que ustedes analicen qué pasa con esta parametrización si yo en lugar de hacer coseno de t, seno de t, hago seno de t, coseno de t, con el parámetro de 0 a 2pi. ¿Qué pasa cuando t es 0? Es decir, ¿cuál es el primer punto que dibuja la parametrización si en lugar de ser coseno de t, seno de t, es seno de t, coseno de t? ¿Hacia dónde gira el punto a medida que te avanza? ¿Dónde arranca y dónde termina? Muchas veces ese análisis es lo que en los enunciados figura como estudiar cómo la parametrización recorre la curva. Para t igual 0, acá corresponde el punto coseno de 0, seno de 0, que es el punto, coseno de 0 da 1 y seno de 0 da 0. Es decir, que arranca el punto 1, 0, arranca acá. Y a medida que te avanza, por ejemplo, t es pi sobre 2, corresponde a raíz de 2, raíz de 2. Raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Quiere decir que está avanzando hacia arriba. Por eso yo recién expresé que gira en este sentido. Si la parametrización fuese seno de t, coseno de t, para t igual 0 le correspondería no el punto 1, 0, sino el punto 0, 1. Es decir, arrancaría acá y recorrería a la circunferencia desde este punto en este sentido y terminaría ahí. Es decir, dibujaría la misma circunferencia, pero la recorrería con otro camino, partiendo desde otro lugar y terminando en otro lugar. Por eso se llaman trayectorias a las parametrizaciones. Dibujarían la misma curva, dibujarían el mismo gráfico, pero con diferente trayectoria. Bueno, la parametrización de Monge, por el método de Monge, es algo que vamos a utilizar muchísimo, que simplemente consiste en tomar la función original, que sería esta que vemos acá, y hacer a x t. Decimos que x es igual a t, o alternativamente que y es igual a t, y despejamos la y en función de t. Si yo hago acá a x valer t, a ver, acá, si hacemos a x valer t, la parametrización me queda t cuadrado más y cuadrado igual a 1. Al despejar y, me queda que el módulo de y es la raíz cuadrada de 1 menos x. Tiene que leer 1 menos t acá. Se tiene que leer, vamos a corregir. Se tiene que leer ahí. Es este t que pasa restando, ¿sí? Tengo que comprar un mouse para esto. Un mouse. Bueno, este t pasa restando, entonces queda el módulo de y es igual a la raíz cuadrada de 1 menos t cuadrado. Por eso aparecen dos parametrizaciones diferentes. Una para cuando y es positivo, que me queda este que está acá arriba, y una para cuando y es negativo, que es este que está acá abajo. Quiere decir que la parte de arriba, la función que acá llamé f1, parametriza los puntos de la circunferencia que tienen y positiva, es decir, esta parte de la curva. La de arriba, la que tiene y positivos. Esta curva que está acá. Y la curva que está abajo, que sería esta, que tiene los y negativos, parametriza todos los puntos de la curva que tienen y con valor negativo. A cada una de estas subparametrizaciones se las denomina cartas. ¿Sí? Esto viene de los conceptos de mapas, donde una región se separa en varias cartas, y cada carta es una carta en el sentido de mapa. Lo dije 2 veces, lo dije horrible, pero bueno, lo que me refiero es en sentido cartográfico. Yo para poder dibujar toda esta curva necesito dos cartas, dos mapas diferentes, dos funciones diferentes. Una que
dibuja la parte roja y otro que dibuja la parte celeste. Eso proviene de este módulo. Tienen que tener cuidado con cómo trabajan algebraicamente, porque si ustedes solamente contestan la parte de arriba, la carta de arriba, no están dibujando la curva que el ejercicio pide. Dibujan únicamente la carta superior, la parte roja. Bueno, ¿cómo cada una de estas curvas recorre la circunferencia y por qué el dominio de t es de -1 a 1? Porque nosotros llamamos a x t, acá. Y el x de todos los puntos que están de la circunferencia, como es una circunferencia de radio 1, x va de -1 a 1. Y como x es igual a t, t está restringido de -1 a 1. Vamos con la carta roja, que es la parte de arriba, esta que está acá. Cuando t es -1, acá da -1 al cuadrado, que es 1, 1 menos 1 es 0, raíz cuadrada de 0 es 0, y t es -1. Quiere decir que esta carta arranca en el punto -1, 0, es decir, arranca acá. Y cuando t es, por ejemplo, 0, que es un valor que anda en el medio, me da 0, 1. Quiere decir que después va para acá. Y cuando t es el último valor, que es 1, me da el punto 1, 0, quiere decir que termina acá. Por eso el apunte dibuja esta flecha. La parametrización de arriba, la primera carta, recorre a la circunferencia arrancando de acá y terminando en este punto. La carta azul, pero, ahí, la carta azul arranca en el punto -1, 0, es decir, arranca acá también. Para 0 le corresponde 0 menos 1, es así. Bueno, parece que llueve. Sigue hacia acá, y para 1 es este punto que está acá abajo. Está acá, es el punto 1, 0. Quiere decir que recorre en el sentido de esta flecha. ¿Por qué no están contenidos en ninguno de los dos los extremos? Porque para eso yo tendría que agregárselo solamente a la carta roja o solamente a la carta azul, porque si no, estaría pasando 2 veces por el mismo punto, y nosotros requerimos que eso no ocurra en las parametrizaciones. Es preferible que el punto no esté a que pase 2 veces por el mismo punto. Alternativamente podríamos agregárselo solamente a una de las dos cartas, para que quede toda la figura resuelta. Bueno, este método de parametrización de Monge, podríamos haberlo hecho si hubiésemos hecho a y igual t también, y haber despejado la x de acá, y nos hubiese quedado una parametrización diferente, que recorrería a la curva en una trayectoria diferente a la dada, pero que dibujaría exactamente la misma curva. Espero haber sido claro con esto. Bueno, a ver. Borro todo esto. No tengo la opción de borrar todo. Sí, ahí está. Bueno, muy bien. Eso es la segunda parametrización que vemos de la circunferencia. Y acá lo que brinda es una parametrización irracional más. Esta, por el método de Monge, también es irracional porque aparecen radicales. Esta es una segunda parametrización que lo que hace es hacer una variación del método de Monge que llama a la ecuación original, que recordemos que era x cuadrado más y cuadrado igual 1, elige que el parámetro sea x cuadrado. Si x cuadrado es t. Si x cuadrado es t, nosotros lo que hacemos es recurrir de vuelta a la ecuación original, x cuadrado más y cuadrado igual 1, ahí reemplazar t, quedaría, a ver si puedo escribir. Nosotros venimos de... No puedo escribir con esto. A ver, contexto. X cuadrado más y cuadrado igual 1. Si nosotros a x cuadrado lo llamamos t, me queda t más y cuadrado igual 1. Y de acá nos queda que y, el módulo de y, es la raíz cuadrada, vamos a escribir así, raíz cuadrada, de 1 menos t. Que básicamente es lo que está expresado acá, ¿no? Simplemente estoy tratando de explicar de dónde viene esto. Bien, fíjense que si t es x cuadrado, al despejar x de acá, aparece este módulo para la x. Quiere decir que va a haber
una expresión cuando x es positivo y y es negativo, perdón, x es positivo y y es positivo, que sería el primer cuadrante, que sería esta parte que está acá. Uno para cuando x es negativo y y es positivo, que sería el segundo cuadrante, que es la segunda carta. Uno para cuando x es negativo y es negativo, que serían los puntos del tercer cuadrante, que sería la tercera carta. Y uno para cuando x es negativo, x es positivo y es negativo, que es los puntos del cuarto cuadrante, que sería la cuarta carta. Acá estamos parametrizando por un método irracional, pero que me da una parametrización en 4 cartas. A ver, ¿cómo borro esto? Bien. Bueno, Profe, una pregunta. dale, te escucho. T, que es x al cuadrado, ¿siempre tiene que valer x al cuadrado o en la función va a agarrar el que tenga mayor exponente? En el ejemplo anterior habíamos dicho que t era x. En ¿Qué este era qué cosa? era x. En el ejemplo que di Sí, antes que este, t es x, y en este t es x cuadrado. Eso te marca que no pero siempre tiene que ser x cuadrado. O vos me estás preguntando acá si podrías hacer una parametrización irracional llamando a t y cuadrado. no, en este ejemplo es x cuadrado. Lo que yo quería saber si puede haber alguna función con mayor exponente. Y t valdría, no sé, x al cubo. Sí, lo que pasa es que en este caso estamos parametrizando x cuadrado más y cuadrado igual 1. Si vos cambiás la curva, el método va a cambiar. Yo solamente estoy mostrando métodos para obtener parametrizaciones. No hay Sí, sí, una regla. entiendo. Lo que sí quiero saber si t es fijo, que es x ¿No? cuadrado, puede tomar otros valores No, por esta parametrización. no. A ver, en el ejemplo anterior es x. Y les di la Sí, posibilidad que t pueda ser y. Acá le estoy sí. diciendo que t es x cuadrado, y te agrego esta posibilidad. Vos podrías parametrizar llamando a t y cuadrado. Así que, evidentemente, no está obligado t a ser ni x, ni el x de mayor exponente. ¿Está bien o no soy claro? ¿Y cómo yo sé que x tiene, t tiene que ser x cuadrado o x sola, por ejemplo, en una función? No lo sabés, eso lo elegís. Ah, lo elijo yo. Lo elegís Bueno, en función de obtener una parametrización. Son métodos de parametrización. Todos estos, los 3 métodos que te acabo de mostrar, son parametrizaciones de la misma curva. Vos, si te pide que hagas una parametrización irracional, no podés usar la trigonométrica. Si el ejercicio te pide que hagas una parametrización trigonométrica, no podés hacer el método de Monge porque te da irracional. Pero si el ejercicio sí, pide obtener una parametrización, podés elegir la que a vos te quede más conveniente. bueno, listo. ¿Mm? Igualmente después vamos a ver con los ejercicios, por ahí esta duda que me Sí, estás sí, planteando te queda más clara cuando vos te sientes a hacer parametrización, ¿sí? sí, bueno, listo. Bueno, el método de parametrización racional es racional porque en la parametrización quedan expresiones algebraicas racionales sin raíces y sin funciones trigonométricas. Es un poquitito complejo de explicarlo y me estoy quedando sin tiempo con la videollamada. Entonces, lo que voy a hacer es explicárselos cómo funciona e invitarlos a ustedes a que lo lean el método, ¿sí? Y después, en todo caso, más adelante lo retomo. Lo que vamos a hacer en este caso es tomar la parametrización, poner un punto n en la parametrización, que es el punto 1, 0, que podría ser cualquier otro punto que esté sobre la circunferencia, pero en este caso elegimos el 1, 0, que es lo que vamos a llamar el punto norte de la circunferencia. Y el punto que vamos a parametrizar es el que acá está llamado P. Va a haber una recta que une el punto N con el punto P. Si el punto P se desplaza, fíjense que la recta, al estar N fijo, la recta se mueve. Por ejemplo, vamos a dibujar. Si yo el punto P lo llevo hasta acá arriba, ahí, la recta cambia. Viene a ser esta que está acá. Así, más o menos, horrible el dibujo. Bueno, cuando pueda salir de mi casa, prometo comprar un mouse. Ahí, si el punto P se desplaza hacia ahí arriba, la recta queda más o menos eso, y la intersección entre la recta roja con el eje X pasa a estar acá.
Bueno, el valor de este punto, la coordenada en Y, como va a estar siempre contenido en el eje X, va a ser siempre 0. Si yo el punto P lo llevo hasta acá abajo, ahí, la recta pasa a ser esta. Y el punto que va a contener el parámetro va a ser este que está acá. Va a tener como coordenada en Y 0 y la otra coordenada es el parámetro T. Fíjense que a medida que el punto gira, la recta se desplaza, incluso el punto podría estar, por ejemplo, acá. Entonces la recta me queda así y el parámetro me va a quedar por acá con un valor negativo. Bueno, ese parámetro T es lo que me va a parametrizar a mí, o la circunferencia, y lo que me permite obtener esta expresión que está acá arriba. Lo que hacemos es expresar la ecuación vectorial de la recta, que es esto que está acá planteado. Esto es el vector NP. Para hacer el vector NP lo que hay que hacer es restar el punto P, que es XY, al punto N, que es 1, 0. Por eso me queda X menos Y menos 1. Es P menos N. Más lambda, que es el parámetro, más un punto que pertenezca a la recta, que es el punto 1, 0. Esta es, repito, la ecuación vectorial de la recta, que acá está llamada R. Esa es la ecuación vectorial. Voy a borrar todos estos dibujos para seguir avanzando. Bueno. El punto T0, que es este que llamé al parámetro, como pertenece a la recta, yo tendría que poder encontrar un lambda que haga que reemplazado en esta expresión, toda esta cuenta me dé 0t. Entonces de acá se establece la distributiva del parámetro lambda, la suma con el vector 0, 1, y se igualan componentes a componentes. Como acá la primera componente es 0 y la segunda queda lambda por x, me queda que t tiene que ser lambda por x. Y 0 para la segunda me queda y menos 1 por lambda más 1, que es lo que está acá abajo. Si despejamos lambda de arriba y lambda de abajo e igualamos, queda esta expresión que está acá, que me permite eliminar el lambda. Este x es un x, este x que está acá, es el x del punto P. Quiere decir que está en la recta, pero también está en la circunferencia. Entonces, si yo voy a la ecuación de la circunferencia, que era x cuadrado más y cuadrado igual a 1, y reemplazo este x por toda esta cuenta, me queda esto que está acá. Fíjense que queda una cuenta donde tenemos t dando vueltas e y dando vueltas. Hacemos el proceso algebraico de despejar de completar el cuadrado. Acá hacemos primero el cuadrado del binomio, después lo que hago acá es dividir miembro a miembro por esta expresión para que este polinomio quede mónico, aplicar el método de completar el cuadrado y despejar y. ¿Sí? Acá llego a esta expresión y de acá despejo y. Como al pasar el cuadrado de un lado para el otro aparece un módulo, hay dos casos. Que todo lo que está dentro del módulo quede igualado a esto positivo, y que todo lo que está dentro del módulo quede igualado a esto negativo. Si yo considero el caso 1, que es igual a positivo, al pasar esta parte, al pasar todo esto sumando para acá, queda esta cuenta, que da constantemente 1. Quiere decir que el punto de la circunferencia tendría que tener constantemente y igual 1, cosa que es absurdo. Y por eso esta posibilidad se anula, por absurdo. Entonces nos quedamos con la de abajo. Es decir, que este módulo, lo que está dentro es negativo, quiere decir que por eso acá ponemos el signo menos. Pasamos todo esto sumando para allá, aplicamos la cuenta, acá fíjense que tiene igual denominador, así que esto queda para y. Ahí tenemos y en función de t. Vuelvo hacia el momento donde, esperen que dejé eso escrito ahí, vuelvo hacia donde había despejado, a ver dónde está, acá. Ven que x es t por 1 menos y. Vamos hacia abajo. Si acá ya tengo y, acá me queda que x es t por sy. Hacemos esta cuenta, multiplicamos el 2 por el t, y acá tenemos el x. Tenemos el x, tenemos el y, tenemos la parametrización. Como t recorre todo el eje,
T era, acá en el dibujo, la coordenada en X, recorre todo el eje, porque mientras este punto más se arrima acá, esta recta más parecida a una recta horizontal es, y el T se va más tendiendo a infinito, T queda como dominio perteneciente a los números reales. Esta es una parametrización más de la circunferencia, la más compleja de obtener, pero fíjense qué elegante que es la respuesta, ¿no? Fíjense qué bonita que es la parametrización. Bueno, y después lo que les brindo, acá abajo para que ustedes vean, son algunas parametrizaciones interesantes de curvas interesantes. Parametrizaciones de la hipérbola, una parametrización trigonométrica, y la misma hipérbola dada por norte, poniendo el punto N acá, y el punto P girando sobre la hipérbola, y haciendo el mismo proceso se obtienen estas dos parametrizaciones. Yo los invito a que agarren GeoGebre, que escriban estas parametrizaciones, y que se fijen en el dibujo que queda. La lemniscata, es esta curva que está acá, ¿sí? Que responde a esta expresión, y que si esto lo parametrizan, llegan a esta ecuación que está acá abajo, ¿sí? O al menos una parametrización de la lemniscata. Si quieren dibujar esto, agréguenle elíjanle un número C, acá, y dibújenlo en algún graficador, o acá abajo elíjanle un valor A cualquiera, y escriban esto y van a ver que dibuja esta curva. Incluso pueden ver cómo modifica el coeficiente A la curva lemniscata. Esta es otra parametrización de la lemniscata. La curva cicloide, que es la que se provoca por un punto fijo en una circunferencia que gira sobre el eje X, se dibuja esta curva, esta es una parametrización trigonométrica de la cicloide. La tractriz, que es la curva que se obtiene a partir de un punto que es arrastrado por un segmento fijo, un punto está acá y lo arrastra alguien con una cuerda, entonces eso al desplazarse dibuja esta curva que es la tractriz. Esta es la ecuación diferencial de la tractriz, y estas son parametrizaciones de las tractrices. Y por último el folio de Descartes, que es esta curva, ¿sí? Que tiene esta ecuación y tiene esta parametrización. Ninguna de estas curvas ustedes las han trabajado porque no son funciones. Acá alguien me preguntaba recién cómo parametrizamos esto. Bueno, una forma sería hacer que x sea t, o que x cubo sea t, o que y cubo sea t, y tratar de ver si nosotros podemos obtener algunas parametrizaciones del folio de Descartes. Como estas deducciones no son sencillas, se las dejo simplemente para que ustedes las estudien un poquitito, vean cómo el parámetro las recorre, y las dibujen en algún graficador para ver cómo les queda.